Millonario atrapa a una señora de la limpieza protegiendo a su hijo discapacitado y descubre la verdad. ¿Conoces ese momento en el que la vida te demuestra que no sabías absolutamente nada de quienes te rodeaban? Eso fue precisamente lo que le ocurrió a Eduardo Méndez, un millonario empresario de 42 años, dueño de una de las constructoras más grandes del país. Un hombre acostumbrado a controlar cada detalle de su vida, a tomar decisiones millonarias y a dirigir a cientos de empleados con mano firme. Eduardo era de los que se despertaban a las 5 de la mañana. Revisaban sus correos electrónicos antes incluso de tomar un café y medían el éxito por el tamaño de su cuenta bancaria y la solidez de su imperio empresarial. Vivía solo en una enorme mansión en el barrio más prestigioso de la ciudad. Una propiedad de 3 plantas con impecables jardines, piscina climatizada, gimnasio privado y un garaje con capacidad para 5 coches importados. Para mantener ese palacio en funcionamiento, Eduardo contrató a un equipo de profesionales, y entre ellos estaba Rosa, una mujer de 53 años, delgada, con las manos callosas y la mirada cansada, que llevaba casi 3 años trabajando como limpiadora en la mansión. Rosa era puntual, discreta y eficiente. Siempre llegaba a las 7 de la mañana y se iba a las 4 de la tarde, limpiando cada habitación con un cuidado casi reverente, como si estuviera atendiendo algo sagrado. Eduardo apenas notaba su presencia. Para él, Rosa era solo una empleada más, alguien que formaba parte del engranaje que le aseguraba una vida cómoda. Nada más. Nunca le había hablado más de lo necesario. Nunca le había preguntado por su vida, sus sueños, sus dificultades. Rosa era invisible, como tantas otras que sirven a los ricos sin ser realmente vistas. Pero todo cambió un jueves lluvioso de octubre. Eduardo había partido para una importante reunión con inversores japoneses, un acuerdo que podría resultar en contratos por más de 50 millones de reales. La reunión estaba programada para las 10 de la mañana en el centro de la ciudad. Pero al llegar Eduardo a la dirección, descubrió que había habido un malentendido con las fechas y que los inversores japoneses llegarían al día siguiente. Irritado por la pérdida de tiempo, Eduardo decidió volver a casa temprano, algo que rara vez ocurría. Eran apenas las 9:30 de la mañana cuando aparcó el Mercedes en el garaje y entró por la puerta lateral de la mansión, a que daba acceso directo a la cocina. La casa estaba en silencio, salvo el lejano sonido de alguien que tarareaba suavemente. Eduardo frunció el ceño, reconociendo vagamente la voz de Rosa. Siguió el sonido, cruzando el pasillo que conducía al área de servicio, cuando algo completamente inesperado le llamó la atención. En el pequeño jardín lateral de la casa, ese espacio que Eduardo nunca usaba y que estaba parcialmente oculto por un seto, vio una escena que lo dejó completamente paralizado. Rosa estaba sentada en un banco de madera a la sombra de un árbol de jaboticaba, y a su lado había un niño. Eduardo calculó que debía de tener unos 12 o 13 años, con el pelo castaño despeinado, vestido con una camiseta sencilla y vaqueros desgastados. El niño tenía rasgos delicados, pero había algo diferente en él, algo que Eduardo podía percibir incluso a la distancia. El niño se movía torpemente. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía un trozo de pan, y sus ojos tenían esa mirada distante y perdida, característica de alguien que enfrenta alguna limitación cognitiva. Eduardo se escondió detrás de la ventana del lavadero, observando en silencio. Rosa le hablaba al niño en voz baja, con una ternura que Eduardo nunca había visto en nadie. Le acomodó suavemente el cabello, le limpió las migas de la comisura de los labios con una servilleta. Sonrió mientras él intentaba decir algo con dificultad. Las palabras salían confusas y lentas. Eduardo sintió una opresión en el pecho, una extraña sensación que no podía nombrar. ¿Quién era ese niño? ¿Por qué Rosa lo había traído a la mansión sin pedirle permiso? Eduardo sintió que la ira crecía. Después de todo, era una invasión de la privacidad, una falta de respeto a las reglas de la casa, pero algo le impidió gritar y exigir explicaciones. Quizás fue la forma en que Rosa miraba al niño,
con un amor tan puro y absoluto que parecía iluminar ese rincón olvidado del jardín. Eduardo seguía observando, ahora con más atención. Rosa sacó una lonchera de su bolso, una de esas sencillas de plástico, y la abrió con cuidado. Dentro había arroz, frijoles y un trocito de pollo. Tomó una cuchara y empezó a alimentar al niño, quien abrió la boca dócilmente, confiando plenamente en ella. Eduardo vio que las manos de Rosa temblaban ligeramente, no de miedo, sino probablemente de cansancio. Se fijó en sus zapatos gastados, su blusa desteñida, su bolso viejo con una correa rota. Rosa le estaba dando al niño lo que probablemente habría sido su propia comida, dividiendo la comida en porciones diminutas para que ambos pudieran comer. Eduardo sintió algo extraño revolviéndose en su interior. Una punzada de vergüenza mezclada con curiosidad. ¿Quién era ese niño? ¿Hijo? ¿Nieto? ¿Y por qué Rosa necesitaba llevarlo al trabajo a escondidas? Eduardo miró su reloj. Eran casi las 10. Normalmente, a esa hora, estaría en una sala de reuniones blindada, negociando millones, tomando decisiones que afectaban a cientos de vidas. Pero allí estaba él, escondido detrás de una ventana, espiando a su propia señora de la limpieza, tratando de comprender una escena que parecía venida de otro mundo, un mundo del que no sabía nada. Después de unos minutos, Rosa guardó la lonchera vacía y sacó de su bolso un cuaderno viejo y unos lápices de colores. Abrió el cuaderno por una página en blanco y le entregó los lápices al niño, quien inmediatamente comenzó a dibujar con movimientos torpes pero entusiastas. Rosa observaba atentamente cada trazo, elogiándolo en voz baja, señalando colores, sugiriendo formas. Eduardo vio que el cuaderno estaba lleno de dibujos infantiles, casas, árboles, soles amarillos con rayos desproporcionados, flores de todos los colores. Eran dibujos sencillos, hechos por alguien con evidentes limitaciones motoras. Pero había algo conmovedor en esas páginas, una inocencia pura, una alegría genuina. Rosa cogió uno de los dibujos y besó la página, como si guardara algo preciado. Eduardo sintió un nudo en la garganta. Él, que lo tenía todo, que podía comprar cualquier cosa, que nunca había tenido que preocuparse por el dinero, estaba presenciando una riqueza completamente diferente. Una riqueza que no se podía medir en dólares ni en números de cuentas bancarias. Fue en ese momento que Eduardo notó algo que lo impactó aún más. Al otro lado del jardín, parcialmente oculta por el seto, había una vieja y oxidada silla de ruedas. Eduardo recordaba vagamente haber visto esa silla allí varias veces en los últimos meses, pero nunca le había prestado mucha atención, pensando que era solo algo que Rosa guardaba temporalmente. Ahora todo empezaba a tener sentido. Ese niño tenía dificultades de movilidad y probablemente pasaba buena parte del día en esa silla. Rosa lo había llevado al jardín, un lugar seguro y tranquilo, mientras ella trabajaba, porque probablemente no tenía con quién dejarlo. Eduardo sintió una oleada de culpa y admiración al mismo tiempo. ¿Cuántas veces había hecho Rose esto? ¿Cuántas veces había trabajado con el corazón dividido, limpiando la mansión mientras se preocupaba por su hijo que estaba ahí fuera, solo, esperándola? Y Edward nunca se había dado cuenta de nada. Nunca había visto las señales, nunca había preguntado, nunca le había importado. En ese momento el celular de Eduardo vibró en su bolsillo, devolviéndolo a la realidad. Era un mensaje de su asistente confirmando la reunión para el día siguiente y pidiendo instrucciones para la presentación. Eduardo miró la pantalla. Luego volvió a mirar la ventana, a Rosa y al niño. Por primera vez en muchos años, ignoró su celular, siguió observando, incapaz de apartar la vista de la escena. Rosa le enseñaba al niño a contar con los dedos, sujetándole las manos con cuidado, doblando un dedo a la vez mientras decía los números en voz alta. El niño repetía con dificultad, a veces cometiendo errores, pero Rosa tenía una paciencia infinita, empezando de cero tantas veces como fuera necesario, siempre con una sonrisa alentadora. Eduardo pensó en su propia infancia,
en lo duro y exigente que había sido su padre, en cómo nunca había recibido elogios ni cariño, solo exigencias y expectativas imposibles. Pensó en cuánto dinero había gastado en terapia a lo largo de los años tratando de lidiar con las heridas emocionales de esa crianza fría y distante. Y allí estaba Rosa, que probablemente ganaba menos en un mes de lo que Eduardo gastaba en una sola noche en restaurantes caros, ofreciéndole a su hijo una riqueza emocional que ningún dinero podía comprar. Eduardo finalmente se apartó de la ventana, con el corazón palpitante y la mente llena de preguntas. Subió a su oficina en el segundo piso, pero no podía concentrarse en nada. Las pilas de documentos, los informes financieros, los correos urgentes, nada parecía importar en ese momento. Miraba por la ventana de la oficina que daba al jardín lateral, observando a Rosa y al niño desde lejos. Alrededor del mediodía, Rosa llevó al niño de vuelta a su silla de ruedas, le ajustó una manta sobre las piernas y lo empujó con cuidado a una zona sombreada. Le besó la frente, le dijo algo que Eduardo no pudo oír, y luego volvió a entrar para continuar con su trabajo. Eduardo bajó en silencio a la cocina, fingiendo ir a buscar agua, pero en realidad quería observar a Rosa. Ella limpiaba los armarios con la misma dedicación de siempre, pero Eduardo ahora notaba detalles que nunca antes había visto. Las arrugas de cansancio alrededor de sus ojos, sus manos agrietadas por el exceso de producto de limpieza, la forma en que a veces se detenía un segundo y miraba por la ventana hacia el jardín, comprobando si su hijo estaba bien. Eduardo regresó a la oficina, pero no pudo trabajar. Por primera vez en su vida adulta, se dio cuenta de lo pequeño que era, de lo limitado y superficial que era su mundo. Lo tenía todo, y a la vez nada. Tenía dinero, poder, posesiones, pero ningún propósito real, ninguna conexión verdadera, nadie que lo quisiera como Rosa amaba a ese chico. Eduardo pasó el resto de la tarde pensando, planeando, decidiendo qué hacer. Cuando Rosa por fin terminó de trabajar y empezó a empacar sus cosas para irse, Eduardo bajó las escaleras y la encontró en el recibidor. Rosa se sobresaltó al verlo. No esperaba que estuviera en casa a esa hora. «Señor Méndez, lo siento. No sabía que estaba aquí», dijo rápidamente, con la voz temblorosa y la mirada baja. «No te preocupes, Rosa», respondió Eduardo, intentando sonar despreocupado, pero con el corazón acelerado. «¿Puedo hablar contigo un minuto?» Rosa palideció. Lo sabía. De alguna manera, sabía que la habían descubierto. Sus ojos se llenaron de lágrimas antes de que Eduardo dijera nada. «Disculpe, señor», empezó a hablar rápidamente, con la voz entrecortada y las manos temblorosas. «Sé que no debí haber traído a Junior. Sé que estuvo mal, pero no me quedó otra opción, señor. El vecino que lo cuidaba se mudó el mes pasado y no tengo a nadie, ni familia, ni cómo pagarle a una cuidadora, y él no puede quedarse solo en casa. Necesita atención, necesita cuidados, y pensé que si lo dejaba ahí en el jardín, tranquilo, sin molestar a nadie, sin hacer ruido, quizá no habría problema, pero entiendo que quiera despedirme. Lo entiendo. Solo le pido que me dé una semana más para buscar otro trabajo, porque necesito el dinero para la medicación de Junior. Toma varios medicamentos caros y sin mi sueldo no puedo». Las palabras salieron como un torrente desesperado. Las lágrimas corrían por el rostro arrugado de Rosa y Eduardo sintió un profundo dolor en el pecho. «Rosa, por favor, para», dijo en voz baja, levantando la mano. «No te voy a despedir». Rosa lo miró con incredulidad, con los ojos rojos e hinchados. «¿No vas?» «No», respondió Eduardo con firmeza. «De hecho, quería hablarte de otra cosa. Siéntate aquí conmigo, por favor». Eduardo la condujo a la sala, esa inmensa habitación con muebles de diseño que rara vez usaba. Rosa estaba sentada en el borde del sofá, rígida, con las manos entrelazadas en el regazo, todavía en estado de shock. Eduardo se sentó en un sillón frente a ella y respiró hondo. «Rosa, te vi con Junior esta mañana», empezó. «Llegué temprano y los vi a los dos en el jardín». Rosa cerró los ojos, esperando lo peor. Pero en lugar de reprimendas, Eduardo continuó. «Y lo que vi me hizo pensar mucho.
Me hizo pensar en mi propia vida, en las cosas que realmente importan. Rosa abrió los ojos confundida. Eduardo continuó. Nunca pregunté nada sobre tu vida, Rosa. En 3 años trabajando aquí, nunca te pregunté si tenías familia, si tenías problemas, si necesitabas ayuda. Te traté como a una empleada invisible, como a alguien que solo existía para satisfacer mis necesidades, y hoy me di cuenta de lo equivocada que estaba. Háblame de Junior. Rosa dudó, pero algo en la voz de Eduardo, una amabilidad genuina que nunca antes había escuchado, la animó a hablar. Junior es mi único hijo. Empezó con la voz aún temblorosa. Nació con parálisis cerebral. Los médicos dijeron que no sobreviviría, que debía prepararme para lo peor. Pero es fuerte, señor. Es un guerrero. Junior ya tiene 13 años, pero mentalmente funciona como un niño de 5 o 6. Necesita ayuda con casi todo. Comer, vestirse, bañarse. La silla de ruedas es porque no puede caminar bien. Sus piernas no soportan su peso por mucho tiempo. Rosa se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Su padre nos abandonó cuando Junior tenía 2 años. Dijo que no había firmado un contrato para cuidar a un niño discapacitado, que su vida estaba arruinada por mi culpa. Desde entonces, solo somos Junior y yo. Trabajo en 3 casas, señor. Aquí por la mañana, en una casa más pequeña en el barrio de al lado por la tarde, y por la noche limpio un consultorio médico. Con eso consigo pagar las medicinas, los pañales, las citas. La pensión que le conseguí del gobierno le ayuda un poco, pero no es suficiente. Eduardo escuchaba en silencio, avergonzado de sí mismo, avergonzado de su propia vida desperdiciada en trivialidades. ¿Y la vecina que lo cuidaba? Preguntó Eduardo. Rosa suspiró. La señora Lourdes era un ángel, señor. Cuidó a Junior gratis, solo por bondad, porque lo quería. Pero su hijo consiguió trabajo en otro estado y se mudó con él el mes pasado. Desde entonces, he traído a Junior conmigo. Lo dejo en el jardín con agua, comida, su cuaderno de dibujo, y lo reviso a cada hora. Sé que no es lo ideal, sé que está mal, pero señor, no tengo otra opción. Si pierdo este trabajo, no puedo pagar su medicación, y si se queda sin ella, podría tener convulsiones, podría tener problemas graves. Eduardo sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Se levantó y se acercó a la ventana, de espaldas a Rosa, intentando recomponerse. ¿Cuánto gana aquí, Rosa?, preguntó. Rosa dudó. 1.200 reales, señor. Eduardo cerró los ojos. 1.200 reales. Solía gastar eso en una sola botella de vino en sus cenas de negocios. ¿Cuánto gasta al mes en la medicación de Junior?, preguntó. Rosa calculó mentalmente. Unos 800 reales, señor. A veces más cuando necesita comprar pañales especiales o suplementos que le receta el médico. Eduardo se giró hacia ella. Rosa, quiero hacerte una oferta, dijo. De ahora en adelante, solo trabajarás aquí, en esta casa. No necesitarás trabajar en ningún otro lugar. Tu salario será de 5.000 reales al mes, con todos los derechos laborales, subsidio de transporte, subsidio de alimentación y seguro médico. Rosa abrió mucho los ojos, boquiabierta por la sorpresa. Señor, yo... intentó hablar, pero Eduardo levantó la mano. Todavía no he terminado, dijo. Traerás a Junior contigo todos los días. Contrataré a una profesional especializada en cuidados especiales para que lo acompañe mientras trabajas. Se quedará aquí en la casa, en una de las habitaciones de la planta baja que reformaré especialmente para Junior. Habrá una habitación adaptada con juguetes, libros y el equipo que necesite. Y todos los gastos de la medicación, las consultas, las terapias y los tratamientos de Junior correrán por mi cuenta. Rosa estaba completamente paralizada, incapaz de procesar lo que oía. Miró a Eduardo como si se hubiera vuelto loco. Señor, no puedo aceptar esto, logró decir finalmente. Es demasiada caridad. No merezco todo esto. Solo soy una señora de la limpieza. Eduardo se acercó y se arrodilló ante ella, mirándola a los ojos. Rosa, esto no es caridad, dijo con firmeza. Es justicia por haber trabajado aquí 3 años, dando lo mejor de ti.
mientras yo ni siquiera sabía tu apellido. Justicia por haber criado a un hijo sola, con todas las dificultades del mundo, y aún así haber mantenido tu dignidad, honestidad y amor. Me enseñaste más en una mañana que toda mi costosa educación en décadas. Por favor, acéptalo. Déjame hacerlo. Déjame arreglar, al menos un poco, esta absurda desigualdad que existe entre nosotros. Rosa rompió a llorar, cubriéndose la cara con las manos. Eduardo esperó pacientemente, dejándola procesarlo todo. Cuando Rosa por fin se calmó un poco, lo miró y dijo, ¿estás segura de esto? Eduardo sonrió. Por supuesto. De hecho, quiero que me ayudes a elegir los muebles y el equipamiento para la habitación de Junior. Quiero que sea perfecta para él. En los días siguientes, la mansión de Eduardo sufrió una transformación. Una de las espaciosas habitaciones de la planta baja, que llevaba años vacía, fue completamente renovada. Eduardo contrató a profesionales de primer nivel para instalar suelo antideslizante, barras de apoyo en las paredes, una cama de hospital articulada y un baño adaptado con una amplia cabina de ducha y un inodoro especial. La habitación contigua se convirtió en una zona de recreo con alfombras suaves, cojines coloridos, un gran televisor con juegos educativos, estanterías llenas de libros infantiles con letras grandes y juguetes táctiles y sensoriales recomendados para niños con necesidades especiales. Eduardo contrató a Mariana, enfermera especializada en el cuidado de pacientes con parálisis cerebral. Una mujer de 35 años, paciente y cariñosa, que conectó de inmediato con Junior. Rosa no podía creer lo que estaba sucediendo. Lloraba todos los días, pero ahora eran lágrimas de gratitud y esperanza. Por primera vez en 13 años, no tenía que hacer malabarismos con 3 trabajos, no tenía que dormir solo 4 horas por noche, no tenía que elegir entre comprar comida o medicinas. Por fin podía respirar, pero la mayor transformación le ocurrió a Eduardo. Empezó a pasar más tiempo en casa, trabajando en la oficina en lugar de quedarse hasta tarde en la empresa. Empezó a interactuar con Junior, al principio con cierta timidez, sin saber cómo acercarse a él, pero poco desarrolló un vínculo genuino con el chico. Junior tenía una sonrisa contagiosa y a pesar de sus limitaciones del habla, se comunicaba mediante gestos, miradas y risas. Eduardo descubrió que a Junior le encantaba la música, así que compró un teclado electrónico adaptado que respondía a un toque suave. Junior pasaba horas presionando las teclas, creando melodías sencillas pero alegres. Eduardo se sentaba a su lado, tocando, a veces simplemente observando, sintiendo una extraña y nueva felicidad crecer en su interior. Por primera vez en su vida, Eduardo se sintió útil de una manera que no tenía nada que ver con el dinero ni los negocios. Estaba marcando la diferencia en la vida de alguien de una manera real, tangible y humana. 3 meses después de los cambios, un sábado por la tarde, Eduardo estaba en el jardín con Junior y Rosa. El niño estaba sentado en el césped, rodeado de lápices de colores y hojas de papel, dibujando atentamente. Rosa estaba a su lado, observándolo con una sonrisa serena que Eduardo nunca antes había visto. Su rostro parecía más joven, menos cansado. Sus ojos brillaban con una paz que solo llega cuando finalmente se libera un peso insoportable de los hombros. «Eduardo, nos cambiaste la vida», dijo Rosa de repente mirándolo. «Nunca podré agradecerte lo suficiente». Eduardo negó con la cabeza. «En realidad, Rosa, fueron ustedes dos quienes cambiaron mi vida. Lo tenía todo y nada. Estaba vacío por dentro, viviendo una vida sin un propósito real, sin conexiones verdaderas. Me mostraron lo que realmente importa. Me dieron algo que ningún negocio, ninguna fortuna podría darme. Un sentido de propósito». Eduardo miró a Junior, quien en ese momento levantó uno de los dibujos para enseñárselo. Era un dibujo sencillo, 3 personas tomadas de la mano bajo un sol amarillo. Junior señaló las figuras y dijo, en su discurso lento pero emotivo, «Mamá, Edu, Yu». Eduardo sintió un nudo en la garganta.
Tomó el dibujo de las manos de Junior y contempló aquellas figuras imperfectas y desproporcionadas, pero que representaban algo perfecto. Una familia, no una familia de sangre, sino una familia de elección, de amor, de compromiso. Gracias, Junior, dijo Eduardo con la voz entrecortada por la emoción. Este es el dibujo más bonito que he visto en mi vida. Junior sonrió y siguió dibujando. Rosa se secó una lágrima discreta y dijo: «¿Sabes, Eduardo? Antes rezaba todos los días pidiéndole a Dios que me diera fuerzas para seguir. Ahora rezo todos los días dándole gracias por haberte puesto en nuestro camino». Eduardo le tocó suavemente el hombro. «Soy yo quien debería agradecerte, Rosa. Me salvaste, no lo sabía, pero me ahogaba en una vida que parecía plena, pero estaba completamente vacía. Me diste aire». Los tres se quedaron allí en el jardín hasta que el sol empezó a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Eduardo miró su mansión, aquel palacio que una vez había sido solo una exhibición de riqueza, y que ahora finalmente se había convertido en un hogar. En los meses siguientes, Eduardo hizo otros cambios en su vida. Empezó a destinar una parte considerable de su fortuna a instituciones que atendían a niños con necesidades especiales. Creó una fundación que proporcionaba sillas de ruedas, equipos adaptados y tratamientos a familias que no podían costearlos. Visitó personalmente las instituciones, habló con las familias y escuchó historias similares a la de Rosa. Historias de lucha, amor incondicional y dignidad mantenida contra viento y marea. Cada historia lo transformaba un poco más, desprendiendo las capas de cinismo e indiferencia que había acumulado a lo largo de los años. Eduardo también cambió la forma en que trataba a sus empleados en la constructora. Implementó un programa de beneficios que incluía seguro médico extendido para familiares, asistencia para empleados con dependientes con necesidades especiales, horario flexible para los padres y guardería en la obra. Sus ejecutivos se sorprendieron con los cambios. Algunos incluso cuestionaron si afectarían las ganancias, pero Eduardo se mantuvo inflexible. Las personas no son solo números en una hoja de cálculo, dijo en una tensa reunión con la junta directiva. Son seres humanos con familias, sueños y dificultades. Si no podemos utilizar nuestro éxito para mejorar vidas, entonces, ¿qué sentido tiene todo esto? Las noticias sobre los cambios de Eduardo comenzaron a circular en los círculos empresariales. Algunos lo admiraban, otros lo consideraban ingenuo, e incluso algunos especulaban que atravesaba una crisis existencial. Pero a Eduardo no le importaba. Por primera vez, vivía según los valores que realmente le importaban, no los valores impuestos por una sociedad obsesionada con el lucro y las apariencias. Empezó a rechazar invitaciones a cenas sociales vacías y eventos ostentosos. Prefería pasar los sábados en el jardín con Junior y Rosa, enseñándole al niño a plantar flores, a reconocer pájaros y a tocar nuevas canciones en el teclado. Prefería escuchar la risa genuina de Junior a las falsas felicitaciones de conocidos superficiales. Eduardo por fin había encontrado su humanidad y no estaba dispuesto a renunciar a ella por nada. Un año después de aquella lluviosa mañana de octubre, Eduardo organizó una pequeña fiesta de cumpleaños para Junior, que cumplía 14 años. No fue una gran fiesta. Solo Rosa, Mariana, unos vecinos que se habían hecho amigos, y Eduardo. Hubo un sencillo pastel de chocolate, el favorito de Junior, globos de colores y música alegre. Junior estaba radiante, con una camisa nueva que Eduardo le había comprado, el pelo peinado con cariño por Rosa y los ojos brillantes de felicidad. Cuando llegó el momento de cantar Feliz cumpleaños, Junior intentó soplar las velas, pero al principio no pudo. Eduardo se acercó y dijo: «Vamos a apagarlas juntos, campeón». Y los dos soplaron las velas, las llamas danzando antes de apagarse. Todos aplaudieron. Junior rió a carcajadas, con esa risa pura y contagiosa, y Eduardo sintió una felicidad tan intensa que casi le dolió. Rosa se acercó a él después, cuando ya estaban recogiendo, y le dijo: «Sabes que te quiere como a un padre, ¿verdad?». Eduardo la miró sorprendido. Rosa continuó: «Pregunta por ti cuando no estás. Te dibuja en todos sus dibujos, imita tus gestos,
Eres la figura paterna que él nunca tuvo. Eduardo sintió lágrimas calientes correr por su rostro. Y él es el hijo que nunca supe que necesitaba, respondió Eduardo. Hoy, casi 2 años después de aquel encuentro casual en el jardín, la vida de todos los involucrados es completamente diferente. Rosa ya no es solo la señora de la limpieza invisible. Es una parte esencial de esa casa, casi como una hermana mayor para Eduardo, una consejera, una amiga. Junior ha progresado mucho con los tratamientos y terapias que ahora puede recibir regularmente. Sigue teniendo limitaciones, sigue necesitando cuidados, pero es más fuerte, más comunicativo, más feliz. Mariana se ha convertido en mucho más que una cuidadora. Es parte de la familia, aportando profesionalidad y cariño a partes iguales. Y Eduardo, el empresario millonario que creía tenerlo todo, finalmente comprendió lo que realmente significa ser rico. La riqueza no está en cuentas bancarias, autos importados, mansiones ni inversiones. La riqueza está en las conexiones humanas, en el amor compartido, en la capacidad de marcar la diferencia en la vida de alguien, en la gratitud que sentimos al despertar, sabiendo que nuestra existencia tiene un propósito. Eduardo ahora se despierta a las 6 de la mañana no para revisar correos, sino para tomar un café con Rosa y Junior antes de empezar el día. Sigue siendo un empresario exitoso, sigue tomando decisiones importantes, sigue moviendo millones en sus negocios. Pero ahora todo eso tiene un significado diferente. El dinero ya no es un fin en sí mismo, es una herramienta para crear el bien, para aliviar el sufrimiento, para dar dignidad a los olvidados por la sociedad. Eduardo usa su influencia para presionar a otros empresarios a adoptar prácticas más humanas, a ver a sus empleados como personas, no como recursos desechables. Se ha convertido en una voz activa en debates sobre la inclusión de personas con discapacidad, sobre derechos laborales y sobre responsabilidad social corporativa. No siempre es popular entre sus compañeros, pero no le importa. Tiene algo mucho más valioso que la popularidad. Tiene un propósito. Si has llegado hasta aquí en esta historia, probablemente sientas algo que se agita en tu interior. Quizás estés pensando en las personas invisibles en tu vida, aquellas que te sirven pero a quienes nunca has visto realmente. Quizás estés pensando en lo fácil que es perderse en una vida de apariencias y olvidar lo que realmente importa. Quizás te sientas agradecido por tener personas en tu vida que te aman de verdad. O quizás sientas un vacío al darte cuenta de que falta esa verdadera conexión. Sea cual sea tu situación, esta historia tiene un mensaje para ti. Nunca es tarde para cambiar. Nunca es tarde para mirar a tu alrededor y ver realmente a la gente. Nunca es tarde para usar lo que tienes, sea mucho o poco, para marcar la diferencia. Comenta abajo y dime, ¿hay alguien en tu vida que merezca ser visto, que merezca ser valorado, pero a quien has tratado como invisible? Quizás un empleado, un proveedor de servicios, alguien que siempre está ahí, pero a quien nunca te has detenido a conocer de verdad. Hoy es el día para cambiar eso. Si esta historia te tocó de alguna manera, si te hizo reflexionar, si te conmovió, deja tu like abajo, suscríbete al canal para recibir más historias que transforman perspectivas y nos recuerdan lo que realmente importa en esta vida. La verdad que Eduardo descubrió aquella mañana lluviosa era simple pero profunda. La pobre señora de la limpieza no solo protegía a su hijo discapacitado, sino también a la humanidad, la compasión y el amor verdadero en un mundo que a menudo valora solo lo que se puede contar y vender. Y al descubrir esto, Eduardo no solo cambió la vida de Rosa y Junior, sino que salvó su propia alma de una existencia vacía y sin sentido. Porque, al fin y al cabo, todos estamos conectados. Somos interdependientes, y la verdadera riqueza reside en reconocer esta conexión y honrarla con nuestras acciones, con nuestra compasión, con nuestra disposición a ver y ser vistos. Así que mira a tu alrededor hoy y pregúntate, ¿a quién he dejado invisible? ¿Y qué puedo hacer para cambiar eso? La respuesta puede transformar no solo sus vidas, sino especialmente la tuya.